Voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer en el segundo encuentro internacional de Ho'oponopono, porque además el año pasado tuvimos la suerte de tener mucha gente de otros países, fue una experiencia maravillosa. Pero ¿de qué surge? ¿Cuál es la motivación de hacer este encuentro? Aparte de que queremos que te enriquezcas con las ponencias, que repases la técnica de Ho'oponopono, porque muchas veces conocemos de sobra la técnica, ¿no? Entendemos Ho'oponopono, entendemos la filosofía que está integrada, pero nos falta práctica. Este encuentro surge de esa necesidad de estar motivados para seguir practicando, para seguir integrando la filosofía, conocer a personas con las mismas inquietudes, que también es muy interesante, ¿no? El año pasado la experiencia fue muy bonita, muy gratificante a un nivel personal, pues porque todo el mundo que estábamos allí, pues bueno, somos personas con las mismas inquietudes, con los mismos intereses, ¿no? Y se creó un alma de grupo muy bonita. Y también, por supuesto, divertirnos, que es muy importante, ¿no? Y es darle un espacio a ese niño interior, del que también vamos a hablar en el encuentro. ¿Cómo lo hemos organizado? El encuentro se realiza en un punto maravilloso a nivel energético, que es en el Escorial. Entonces va a haber conferencias por la mañana, que voy a explicar un poquito las conferencias que va a haber, y por la tarde yo daré clase de Ho'oponopono, viendo un poquito la filosofía, las herramientas, testimonios de los asistentes, todo lo que nos sirva para motivarnos. Por las noches habrá actividades también, vamos a hacer meditaciones al aire libre, vamos a hacer un poquito de aprendizaje con diversión. Vamos a tener a 3 magníficos ponentes. El primer día tendremos a Fidel Delgado, una persona que lleva muchos años, toda la vida podemos decir, enseñando a morir bien, pero también a vivir bien. Él es un psicólogo clínico y bueno, su trabajo es muy interesante, aparte que él es un gran ponente y lo hace todo de forma muy divertida. Y nos dará la primera conferencia del encuentro, que es el arte de saber soltar. Esto que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? La primera conferencia que yo voy a plantear va a ser Ho'oponopono y el 100% responsabilidad, que también nos cuesta un poquito a veces y es normal, no nos lo han enseñado. Pero es que el 100% responsabilidad es maravilloso, es libertad, porque si yo he creado algo, yo lo puedo cambiar. Y a través de una historia real que yo voy a ir contando, de una chica, vamos a ver cómo realmente estamos creando la realidad y cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Aparte que es uno de los conceptos, como sabemos, claves en Ho'oponopono. Soy 100% responsable de todo lo que ocurre en mi realidad. Pero como sabemos, esta creación ocurre a nivel inconsciente. Memorias del árbol, programas de mi mente subconsciente de heridas de la niñez, bloqueos, traumas, todo esto va creando, ¿no? Por la tarde haremos teoría, práctica, dudas, testimonios, etc. Por la noche, como decía al principio, haremos un ritual muy interesante relacionado con el soltar y el confiar. El segundo día, la primera conferencia la va a dar Paloma Cavadas, una psicóloga que lleva toda la vida expandiendo conciencia, y nos va a hablar de algo muy interesante. Esa muerte que realmente no existe, ¿no? Que no es más que un tránsito. Y sobre todo cómo afrontar, cómo entender la muerte, cómo afrontar la muerte. Porque llegará un momento en que todos nos vamos a ir de este plano, ¿no? Entonces ella nos va a hablar de cómo afrontar, de qué es la muerte, cómo afrontarla, la muerte de los seres queridos, por ejemplo. Y sobre todo también, ya que ahora estamos en esta dimensión, y ese tránsito llegará, pero ahora estamos en esta dimensión, cómo vivir aquí sin miedo, cómo vivir, aceptar los cambios, no tener tanto miedo a todo, ¿no? Y cómo vivir desde esa esencia divina, que al final es lo que siempre nos da paz. Yo haré ese día, el segundo día, una conferencia sobre el niño interior, cómo aparecen las heridas del niño herido en las relaciones de pareja, porque es donde más aparece y tenemos que saber trabajar esas heridas, porque lejos de alejarnos de nuestra pareja, si lo sabemos trabajar, nos pueden acercar. Por la tarde, de nuevo, teoría, testimonios, práctica, compartir, ¿no? La tarde siempre es un poquito más curso, por decirlo de alguna forma, y ahí me encargaría yo. También por la noche habrá una actividad, lo que pasa es que todo no lo voy a comentar porque nos vamos a guardar alguna sorpresa que otra. El tercer día, que ya será el último día, tendremos a una persona que a mí me encanta y a la que tengo mucho cariño, que es Hugo Semoloni, que él es una persona sabia y nos va a hablar de un tema bien interesante, las señales. Porque hay señales constantemente, pero claro, a veces vemos señales, las sentimos, pero nuestra mente rápidamente se interpone y no les hacemos caso, cuando las señales son como la guía de nuestra esencia divina para conectarnos con nuestro propósito de vida, para estar donde tenemos que estar en cada momento. Hay que hacer caso a las señales y tenemos que entender cómo funciona, y Hugo nos lo va a explicar maravillosamente bien. Y yo cerraré el encuentro pues
tratando una conferencia que es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo aplico Ho'oponopono en esta situación? Porque vamos a entender que intención no es expectativa, pero claro, el matiz es muy fino, entonces tenemos que diferenciarlo. Pero sí se puede poner intención con Ho'oponopono. Otra cosa es la expectativa. Entonces, con un problema real, vamos a ver cómo aplicaría yo y cómo aplica la gente que practica Ho'oponopono de la forma correcta, Ho'oponopono. Lo que pretendemos en el encuentro es que sean 3 días para enriquecerte, para, como decía al principio, motivarte para practicar, porque si no practicamos no hay cambios internos, ¿no? Si yo practico Ho'oponopono voy a notar ese cambio interno, esa paz interna, y desde ahí, por ese cambio de vibración, van a empezar a entrar otras cosas, personas, circunstancias en mi vida, pero tengo que practicar. Entonces, esta es la idea del encuentro, motivarnos, enriquecernos, convivir con personas con los mismos intereses y también divertirnos, que también es algo muy importante. En esta dimensión es muy importante nutrir al alma y es la intención de este encuentro. Así que te espero. Gracias.